OMV Radio, 24 horas cerca de ti. Con un fraternal saludo desde esta gran estación OMV Radio, en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, aquí en nuestro municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Vamos a continuar hablando de la temática principal de nuestro programa, que es la historia de México, sobre todo en el periodo del Maximato. En la semana pasada hablamos sobre Álvaro Obregón, la entrevista que le formularon, la visión que tenía Gustavo Casasola acerca de este personaje que fue presidente de México de 1920 a 1924, Álvaro Obregón. La visión de Casasola sobre Álvaro Obregón era un individuo dinámico, un individuo que hacía fiestas fastuosas para conmemorar aniversarios propios, al nivel de lo que hacía también Porfirio Díaz. Vamos a abordar un tema que para nuestro país es de gran importancia, que es el reconocimiento estadounidense al gobierno de Álvaro Obregón. Para esto se efectuaron varios tratados. A Estados Unidos lo que le interesaba para reconocer a Álvaro Obregón a nivel diplomático era el proteger sus industrias, sobre todo la petrolera y la minera. Se ha dicho también mucho, aunque no hay pruebas documentales, de que Álvaro Obregón comprometió con los Estados Unidos el futuro industrial de México, subordinando a la industria mexicana a la industria de los Estados Unidos. Por ello, México hasta la fecha no ha alcanzado un desarrollo industrial de acuerdo al nivel que nuestro país debería de tener, porque Álvaro Obregón acordó con Estados Unidos el no desarrollo industrial de México, haciéndolo a nuestro país dependiente de la industria de los Estados Unidos. En su libro México en la órbita imperial, las empresas transnacionales, José Luis Ceseña expone la serie de intervenciones de Estados Unidos en los asuntos mexicanos, como fue el Pacto de la Embajada, en el cual el representante de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, con todo el respaldo de aquel país, William Howard Taft, apoyaron al general Victoriano Huerta para que se consumara el cuartelazo de la Ciudadela, por medio del que se perpetró el golpe de Estado que le dieron a Francisco I. Madero, que fue asesinado pocos días después, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, en los patios de la penitenciaría de Lecumberri. Victoriano Huerta, al no cumplir como presidente de la República con las expectativas del gobierno estadounidense, no obtuvo el reconocimiento diplomático. A Huerta lo sucedió también, con el respaldo de Estados Unidos, el exgobernador de Coahuila, senador porfirista, Venustiano Carranza, reconocido por el gobierno de Estados Unidos hasta el 19 de abril de 1915. Bueno, en realidad, Estados Unidos apoyó desde mucho antes a Venustiano Carranza. Y desde luego posteriormente. Se habla mucho de la gran capacidad militar de los generales carrancistas como Obregón, como Benjamín Gil, que lograron derrotar a las tropas villistas, particularmente en Celaya,
a las tropas del gobierno convencionista, a las tropas convencionistas, pero no hubiera sido posible esta victoria de los generales carrancistas como Obregón y Benjamín Gil y otros, sin el apoyo militar, logístico, bélico de los Estados Unidos a Venustiano Carranza. Durante el gobierno de Álvaro Obregón, Estados Unidos mantuvo su política de ejercer fuertes presiones para obligar a México a firmar acuerdos lesivos que obstaculizaban el desarrollo económico nacional, como los intentos de firmar el Tratado de Amistad y Comercio, rechazado por Obregón. Sin embargo, el sonorense, en aras del reconocimiento estadounidense a su gobierno, firmó diversos convenios en los que el presidente de la República se vio obligado a hacer una serie de concesiones. Se reconoció una enorme deuda exterior, convenio de la Huerta Lamont, y se aceptaron compromisos indebidos en las conferencias de Bucareli. El convenio de la Huerta Lamont se firmó el día 16 de junio de 1922, obligándose México a reconocer una deuda de 1,451,737,587 pesos, débito por el que México se comprometía a pagar en condiciones muy adversas para su economía del momento y del futuro inmediato, depositando todos los ingresos fiscales ferrocarrileros en bancos del país del norte. Después se llevaron a cabo las conferencias de Bucareli, llamadas así porque se efectuaron en el Palacio de Cobián, sede de la Secretaría de Gobernación, en las calles de Bucareli del centro histórico de la Ciudad de México. Los estadounidenses demandaron la no retroactividad de las disposiciones del artículo 27 de la Constitución, que la aplicación de ese artículo no tuviera un carácter confiscatorio y el pago inmediato, en efectivo y por su valor real de los bienes de pertenencia extranjera que se expropiaran. Es decir, los estadounidenses pretendían, exigían que se echara abajo la constitución política, que no se aplicaran los preceptos revolucionarios que dieron origen al México moderno, al Estado actual, que se pisoteara los derechos de los mexicanos establecidos ya en una constitución federal, a lo que Álvaro Obregón accedió con tal de lograr el reconocimiento diplomático por parte de Estados Unidos a su gobierno. Afirma José Luis Ceseña que las reclamaciones estadounidenses atentaban en contra de la soberanía nacional y que al ceder Obregón a las demandas de Estados Unidos, el gobierno de esa nación consiguió que quedaran protegidos los intereses de las compañías petroleras y mineras que habían obtenido la propiedad del suelo y del subsuelo en la época del gobierno de Porfirio Díaz, y lograba también frenar la reforma agraria y la política de nacionalización de la revolución, es decir, se desmantelaba la Revolución Mexicana. Concluye Ceseña afirmando que Obregón pagó un precio muy elevado para que el gobierno de Estados Unidos reconociera al suyo, hecho que se dio inmediatamente después de la firma de los acuerdos de Bucareli. En su libro La Revolución Intervenida, publicado por el Colegio de México, la investigadora Berta Ulloa narra cómo, desde el 5 de marzo de 1913,
Al día siguiente de la toma de posesión del presidente estadounidense Woodrow Wilson, el embajador Henry Lane Wilson insistió tenazmente por el reconocimiento del usurpador Victoriano Huerta, con quien había acordado la caída de Francisco I. Madero, por lo que México vivió los horrores de la Decena Trágica. Sin embargo, los intereses económicos de las empresas que representaba el embajador Lane Wilson eran distintos a los del equipo que apoyaba al presidente estadounidense. Al final de cuentas, Woodrow Wilson no reconoció al gobierno de Huerta, pero sí exigió la renuncia de Henry Lane Wilson como embajador. Desde luego, Álvaro Obregón, con la finalidad de obtener la aceptación estadounidense para su gobierno, no solo cedió demasiado a los estadounidenses, sino que recurrió a prácticas sui generis, como lo relata Martha Straub Newman en su libro El reconocimiento de Álvaro Obregón, opinión americana y propaganda mexicana, que a continuación comentaremos. Asevera Martha Strauss que los preceptos más controversiales fueron los establecidos por el artículo 27 constitucional, punto principal de desacuerdo entre México y Estados Unidos. La esencia del artículo 27 es que declara que las tierras y aguas dentro del territorio mexicano corresponden a la nación. Por tanto, el gobierno posee la facultad de confiscar cualquier propiedad en beneficio de la nación y otorgar títulos de propiedad a particulares y compañías privadas. Strauss-Newman asegura que, con excepción del periodo comprendido entre 1884 y 1917, es decir, durante el Porfiriato, que privatizó el suelo y el subsuelo, tal como está haciendo ahora Enrique Peña Nieto, el subsuelo mexicano nunca perteneció a particulares. Durante la colonia, todos los minerales eran propiedad de la corona española. Con la independencia, estos bienes pasaron a la nación. La Casa Blanca insistía en la no aplicación de los preceptos del 27 constitucional para las propiedades estadounidenses en México. Esta postura de los gobiernos de Wilson y luego de Harding era el resultado de los fuertes intereses petroleros particulares de Estados Unidos en México. Para Obregón era indispensable el reconocimiento de su gobierno por parte de Estados Unidos, con objeto de acceder a una mayor inversión de ese país en México, destinada al agro y la industria, dada la crisis económica que la Primera Guerra Mundial dejó en Europa, cuyos inversionistas carecían en ese momento de la posibilidad de exportar capitales. Y así es como Obregón empeñó el futuro económico e industrial de nuestro país. Continuaremos hablando de este tema en nuestra próxima emisión del día de mañana. Les esperamos en golpe a golpe, verso a verso, mañana después del informativo de las 10 de la noche. Muchas gracias. OMV Radio, 24 horas cerca de ti.